Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar el estudio de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo número 9. Vamos a titular a la lección de esta noche, Instrumento escogido. Pero vamos a hacer un repaso, como lo hemos estado haciendo, hermanos, a manera de estar leyendo los encabezados de un periódico allá en aquellos tiempos en Jerusalén. Vamos a la diapositiva 2. Veíamos la semana pasada, misión divina. Un ángel envía a Felipe a un camino desierto. Sorprendente llamado celestial pone a Felipe en una ruta inesperada hacia Gaza. Siguiente diapositiva. Encuentro inesperado. Felipe y un alto oficial etíope. Un funcionario real, buscando respuestas en Isaías, recibe ayuda divina en el desierto. Siguiente diapositiva. ¿Entiendes lo que lees? Felipe explica las profecías del Mesías. Profunda conversación revela a Cristo como el cumplimiento de las Escrituras. Siguiente diapositiva. Bautismo en el camino. El etíope declara su fe y es sumergido en agua. Una decisión radical transforma la vida de un hombre y lleva el evangelio a nuevas tierras. Última. Felipe desaparece misteriosamente. El Espíritu del Señor lo lleva a Azoto. Testigos asombrados confirman el repentino traslado del evangelista a otra región. Prácticamente lo que veíamos la semana pasada, hermanos. Vamos a avanzar de diapositiva y vamos a comenzar con este tema en el capítulo 9 que tiene por nombre Instrumento escogido. Vamos a hablar de la conversión de Saulo. Es necesario, hermanos, tomar en cuenta que la conversión de Saulo fue un evento de gran magnitud para la iglesia de aquellos tiempos. Además, esta conversión nos muestra claramente, hermanos, así bien clarito podemos ver en esta conversión lo que es la gracia y la soberanía de Dios. Y vamos a preguntarnos por qué razón. En un momento lo vamos a ver. Saulo no es lo que nosotros conocemos ya con Pablo. Saulo es una persona completamente diferente a la que vamos a ver ahorita y cometió verdaderas atrocidades, hermanos. Y Dios le llama y además lo había escogido como instrumento. Así que esto nos plantea muchas preguntas. Podemos preguntar, Señor, ¿por qué llamaste a una persona así que hizo tales atrocidades? Ahí es donde vemos la gracia, ¿verdad?, de Dios. Entendemos que la gracia es un regalo que no merecemos. ¿Qué regalos que no merecemos hemos recibido, hermanos? El perdón de nuestros pecados, no lo merecemos. Tuvimos que arrepentirnos, pero la verdad es que no habíamos hecho nada bueno. Hay algunos pecados que, hermanos, difícilmente vamos a restaurar las cosas. Imaginemos en alguien que asesinó a otra persona o muchas personas. ¿Cómo va a regresar al pasado y corregir eso? No. Así que el perdón de Dios es un regalo que nos es dado por gracia. ¿Qué otro regalo tenemos, hermanos? La salvación. Nosotros declaramos constantemente y entre nosotros tenemos conversaciones, en las predicaciones y los estudios hablamos de que somos salvos. Y eso es cierto. Y no porque lo digamos nosotros o nos lo hayamos ganado nosotros. Esto es una realidad, es un regalo de parte de Dios. Eso es gracia. Vida eterna. Hoy hablamos de vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y quién dice amén? Entonces es cierto. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor en su palabra y nos lo ha dado como regalo. Otro regalo, hermanos, estamos considerando lo que es gracia, porque queremos contrastar lo que vamos a ver en la vida de Pablo con la gracia que recibió y que recibimos todos nosotros. Vida eterna.
hijos de Dios. No éramos hijos de Dios y muchos de nosotros pensábamos que sí, hasta que Dios abrió nuestros ojos y nos hizo saber que no, ni aun eso, no éramos hijos de Dios. Pero hoy ser llamados hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios, es un regalo que nos ha sido dado por gracia. No nos lo merecíamos. ¿Alguien se lo merecía? Levante su mano. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Y hermanos, que es en verdad sorprendente. El Espíritu Santo está morando en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Eso es un regalo que no merecemos. Es más, estoy seguro que aún con mucho que hayamos estudiado y aún las experiencias que hayamos entendido, no creo que lo hayamos entendido completamente en su totalidad. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero buscamos tener esa comunión. Así que eso hemos recibido de gracia, hermanos. Vamos a ver en la vida de Pablo, de Saulo, la gracia de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a preparar nuestras Biblias. Ahí en el capítulo 9. Y vamos a leer juntos el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 9. Versículo 1 y versículo 2, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice así la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Muy bien. Algo que podemos saber, vamos allá. Saulo el perseguidor. Sus orígenes, ¿de dónde es? Él nació en Tarso. Tarso es una ciudad romana, ¿verdad? Allí en el mapa están 3 posiciones en color rojo. Está la ciudad de Tarso, en color verde está la ciudad de Damasco y en color azul está Jerusalén, que son los lugares que vamos a considerar el día de hoy. Así que Saulo nació, es originario de allí, de Tarso, ciudad romana, y que por eso sabemos que después Pablo va a mencionar que es ciudadano romano. Bien, sabemos que él fue enviado a Jerusalén a estudiar. Y sabemos también por la palabra que él estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío. Pero Saulo se describe a sí mismo. Él describe, ya como Pablo, describe su vida pasada. Vamos allá a Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, hermanos. Filipenses 3, versículos 5 y 6. Vamos a ver las cosas que menciona Pablo. Versículo 5 dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que empieza a mencionar algunas cosas que pueden ser consideradas así como puntos buenos, como palomitas, ¿no?, en su currículum. Y dice: desde que nací, hay evidencia en mí de que yo soy israelita. Yo soy del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Y él mismo dice: hebreo de hebreos. Es decir, él mismo sabe que destacaba entre los demás. Y así lo dice. En este momento ya no lo expresa como una vanidad, sino expresa como la situación que realmente él vivía, cómo era él. Así que se destacaba entre los demás. Por eso dice hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Si bien es cierto, los fariseos estaban equivocados en muchas de sus doctrinas, el Señor Jesús señala muchos de los errores en los que ellos estaban. A pesar de eso, había otras, ¿verdad?, corrientes que estaban más desviadas.
Así que de alguna manera eso cuenta como un punto a favor. En cuanto a la ley, en cuanto a conocimiento de la ley, soy fariseo. O sea, destacado también en esto, en conocer la ley. Y dice, y yo era celoso de las cosas de Dios. En cuanto a celo, era yo perseguidor de la iglesia. Vamos a ver que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Así que podemos entender con todas sus fuerzas, él hacía lo que pensaba que era correcto ante los ojos de Dios. Él hacía aquello en lo que pensaba agradar a Dios, aunque esto significara perseguir a los cristianos. Bueno, y todavía dice él, en cuanto a la justicia, por supuesto, basado en la ley, irreprensible. No hay mucho que me puedan reprochar. No hay mucho que puedan señalar de mí, ¿no? Sus contemporáneos, quienes lo conocían, con quienes convivía, no podrían señalarlo ni acusarlo en algo, ¿verdad? Eso es lo que él explica aquí. Así él vivía, así veía él la vida y el mundo en ese momento. Y pensaba que agradaba a Dios. Insisto en esto. Gálatas 1:14, él sigue expresando algunas cosas más. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él sabe lo que conocía, él sabe las capacidades que Dios le había dado, así que puede decir, aventajaba a muchos. Y dice, yo era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, celoso de las tradiciones de sus padres. Por esa razón, pues él lo que hacía, aunque suene cruel, como ahorita lo vamos a ver, aunque suene cruel, él pensaba que lo estaba haciendo para Dios y pensaba agradar a Dios en esto. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que él tenía capacidades. Saulo, pues era considerado un joven admirable. Esta palabra de admirable no la tomamos en el sentido de divinizar a la persona ni exaltarlo, sino que sencillamente pues tenía algunas capacidades pues que superaban, digamos, al promedio. Entonces, se piensa, probablemente era miembro del Sanedrín a pesar de su juventud. O sea, significa que él había podido destacar mucho. Se menciona de él que tenía una mente aguda. Al leer las cartas que escribe él, pues nos damos cuenta de que es así. Algunas cosas, como dice el mismo apóstol Pedro, algunas cosas difíciles de entender, pero, pero Pablo fue usado por Dios para hacerlo. Así que fue preparado y llegó a ser un líder entre los judíos, llegó a ser un líder. Por esa razón, él puede acercarse con el sumo sacerdote y pedir cartas para ir a perseguir a los cristianos. Se dice que él tiene una mente aguda o tuvo una mente aguda. Y yo veía, ¿qué es esto de una mente aguda? Era rápido en su pensamiento, tenía una capacidad analítica, resolvía situaciones o problemas, ¿verdad? Con mucha claridad y precisión, una capacidad intelectual, pues más que los demás, ¿verdad? Captaba detalles, tenía muchas ideas, eso es una mente aguda. Y estas cosas sin duda ayudaron para que él llegara a ser un líder entre los judíos. Y no está mal considerar esto, porque nosotros sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos ha sido dado de parte de Dios. Las fortalezas que tenemos, las capacidades, aquello en lo que somos buenos, podríamos considerar, ¿sí?, que somos hábiles, bueno, viene de parte de Dios. Así que no hay nada de qué jactarnos y ya Pablo lo sabía. No hay nada de qué jactarnos en ese sentido, pero reconocemos, viene de parte de Dios. Es Dios quien nos ha dado todas estas cosas. Así que Pablo, Pablo lo sabe. Incluso desde que fue llamado desde el vientre de su madre, pues es evidente que Dios puso en él esas capacidades,
capacidades que Dios se encargaría de utilizar más adelante. Así que detrás de todo esto, hermanos, a quien vemos es a Dios. Ahí está Pablo, perseguidor, y sus capacidades. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la culpa de Saulo, o su pecado, o su maldad. Bueno, de entrada ya ahorita con lo que hemos leído, nosotros sabemos que estuvo involucrado en la muerte de ¿quién? En la muerte de Esteban. Él dio pues el visto bueno prácticamente para que lo apedrearan. Estuvo de acuerdo en eso. Inmediatamente entramos a este capítulo que nos dice que él va a iniciar esta carrera como perseguidor de la iglesia y va a arrestar a muchos hermanos, ¿verdad? Incluso a muchos de ellos él vota para que sean muertos. Vamos a ver Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11. Vamos ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 26, versículo 10 y 11. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren, hermanos, veamos aquí este pasaje nos deja ver lo que hacía Pablo. Ya nos dice, mataron a muchos y yo di mi voto. Yo estuve de acuerdo en el momento en que los mataron. Como era un líder, ¿verdad? Entre ellos, dar su voto, dar su aprobación lo hace igual de culpable que quienes hayan hecho la acción. ¿Estamos de acuerdo? Lo hace igual culpable. Dice aquí, yo di mi voto. Podríamos entonces decir o preguntarnos, ¿cuántas muertes se le habrán acumulado a Saulo solamente por dar su voto? Solo por dar su voto. Pero hay otras cosas que hizo. Dice, castigándolos en todas las sinagogas. ¿Cómo él podría entrar a las sinagogas y castigar? Uno pensaría, bueno, a lo mejor el castigo físico podría ser uno. Recordemos que los apóstoles fueron azotados. Entonces no debería sorprender que algunos de los castigos fueran físicos. Otros castigos probablemente expulsados de las sinagogas. Otro castigo podría ser ese, expulsado de la sinagoga. Y dice aquí algo bien interesante. Los forcé a blasfemar. Hermanos, aquellos que estaban siguiendo a Cristo fueron forzados por parte de Saulo en ese momento todavía, y no se especifica exactamente de qué manera, pero me lo imagino obligándolos a rechazar a Cristo, Y esto está tremendo, hermanos, porque pues a nosotros nos viene el recuerdo de la palabra del Señor. Aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Esa es una. Otra, aquel que quiera ganar o guardar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, entonces la va a encontrar. Así que aquellos hermanos son cosas que enfrentaron. Fueron obligados a blasfemar y estaba Saulo allí obligándolos, tal vez con ayuda de algunos otros, por supuesto, pero Saulo estaba allí. Y dice además, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y es justamente lo que estamos viendo ahorita en estos dos versículos. Él fue a pedir cartas, porque imagínense que entra de repente
aquí alguien, ¿verdad? Y dice, me voy a llevar aquí algunas personas. No, espérese, espérese. Pues, ¿qué orden tiene o por qué? Ah, bueno, mire, aquí está la carta firmada por el sumo sacerdote que dice que me los puedo llevar. Y entonces, ¿qué deberían de hacer los responsables de aquellas sinagogas? Pues no se podrían oponer, no se podrían oponer. Y entonces, llevados. Estamos viendo cómo era Pablo, hermanos. Por eso al principio considerábamos, Señor, eres bueno porque nos has dado de tu gracia. Regalos que no merecíamos. Y Pablo va a recibir también esto, ¿verdad? Así que, como empezó a perseguir a muchos, pues muchos huyeron y por eso tenía que pedir cartas para perseguirlos y traerlos. O sea, ya había castigado a algunos otros empezaron a huir y entonces su intención era ir por ellos y traerlos. Imagínense la meta que se había trazado Saulo, ir por ellos, traerlos y que sean castigados aquí en Jerusalén. Bueno, ahí va rumbo a Damasco, es lo que leímos. Vamos a la siguiente diapositiva, es la diapositiva 11, versículos 3 al 9. Dice así, hermanos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que ahí va, ¿verdad? Saulo hacia Damasco, va con algunas personas que también le van ayudando, son perseguidores también de los hermanos, perseguidores de cristianos, esperan encontrar a algunos allí en Damasco, pero en ese momento, poco antes de llegar a la ciudad, una luz enceguecedora que se presenta en el camino. Y llama la atención porque dice por ahí Hechos 26:13 que esa luz del cielo sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, era mediodía y la luz que se le apareció superaba a la luz del sol. Pues no por nada se quedó ciego. Y escuchó la voz del Señor Jesús hablándole. ¿Por qué me persigues? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Es la 12? Siguiente diapositiva. Así que se presenta el Señor Jesús delante del perseguidor, ¿sí? Y le habla desde el cielo. El reproche es este: ¿por qué me persigues? Recordamos al Señor Jesús hablando y diciendo, ¿verdad? Algunos van a ser recibidos y el Señor los va a recibir, les va a decir, porque ustedes, pues me dieron de comer cuando tenía hambre, me dieron agua cuando tuve sed, me visitaron, ¿verdad? Cuando estuve encarcelado. Y le van a preguntar, Señor, ¿cuándo pasó eso? Bueno, pues cuando lo hicieron por alguno de estos más pequeños. Él se refiere precisamente a todos sus discípulos, estamos ahí incluidos nosotros, ¿no? A todos sus discípulos, ¿sí? Como lo hicieron, ¿verdad? Ellos, por eso van a ser recibidos. Pero hay otros que ni un vaso de agua, ni alimento, ¿verdad? Ni una visita. Y entonces ellos pues van a recibir otra respuesta de parte del Señor. El caso es que lo que estamos viendo es que el Señor Jesús está junto con ellos al decir, ¿por qué me persigues? Podría contestar Pablo, no, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a aquellos cristianos. No, me estás persiguiendo a mí porque estás persiguiendo a estos más pequeños. También a mí me estás persiguiendo. Entonces es interesante ver que el Señor Jesús hace que nos identifiquemos con Él de esta manera, que nos identifiquemos con Él. Así que dice, me estás persiguiendo a mí. Mateo, por ahí está la cita, después la podrán ver, Mateo 25,
Del versículo 37 al 46 está este relato. Y después, la respuesta de Pablo es esta: ¿qué quieres que yo haga? Es una respuesta, son palabras que podríamos decir aparentemente simples, pero de gran importancia. ¿Qué significado tienen estas palabras? ¿Qué quieres que yo haga? Está en ese momento en la mayor disposición de rendir su voluntad ante Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ya había respondido el Señor Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, estaba rindiendo su voluntad. Someter nuestros deseos, hermanos, a la voluntad de Dios. Eso es rendir nuestra voluntad. Nuestras decisiones y nuestros planes, hermanos, personales, ya no son nuestros. Ya están allí en la dirección de Dios. Analice cada uno de manera personal esto en su vida. Eso es rendir nuestra voluntad. Y, y entonces nos vamos a encontrar, ay, yo tengo algunos planes en los que creo que todavía no he rendido así mi voluntad. Es necesario reconocer que la sabiduría de Dios es mucho más alta, mucho más altísima hasta los cielos, comparada con nuestros pensamientos. Por lo tanto, lo que Dios diga respecto de cada asunto, eso es lo mejor para nosotros. Eso es lo que más nos conviene. Rendir nuestra voluntad significa hacer a un lado mis propios pensamientos, mis propios argumentos, mi propia manera de ver las cosas, y cuando leo los textos, creer que eso es lo que dice el Señor para mi vida. Rendir mi voluntad. Debo de ser humilde. Para eso necesito ser humilde y necesito ser obediente además. Y uno, otra vez de manera personal, ¿verdad? Un análisis. Dejar de lado nuestro propio yo, el tener control de las cosas y dejar que Dios guíe cada aspecto de mi vida. Eso es rendir mi voluntad. Necesito reconocer que Dios es soberano y entonces Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de gobernar en el cielo, en la tierra y hasta en mi persona. Derecho de gobernar hasta en mi persona. Hermanos, pero no siempre estamos dispuestos, tenemos que reconocer eso. Entendamos esto para rendir nuestra voluntad al Señor. Dejar de ser egoístas. Si yo dejo de ser egoísta, obviamente voy a dejar de pensar y hacer las cosas para mí mismo. Y entonces haré lo que Dios diga. Necesito aceptar esa guía de parte de Dios, vivir en obediencia, buscar siempre su voluntad. Eso pasó con Saulo. ¿Y saben qué? Su corazón cambió por completo. Los cantos que entonábamos hoy otra vez iban en ese sentido. Cambió el corazón de Saulo por completo. Esa frase, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo haga? Bueno, en Pablo hizo el efecto, así como él puso todas sus fuerzas en perseguir a los cristianos, creyendo que estaba haciendo bien. ¿Qué pasó ahora, hermanos? Ahora vamos a ver a un Pablo que va a poner todas sus fuerzas sirviendo al Señor Jesús. Todas sus fuerzas, su vida entera dedicada al servicio del Señor Jesús. No por nada le había dicho el Señor: instrumento escogido me es este. Así que entonces se convirtió en seguidor de aquel al que perseguía. ¿Lo vemos? Dios puede transformar así las cosas y dar un giro de 180 grados en cualquier aspecto de nuestras vidas, hermanos. Y lo único que necesita es que nosotros tengamos disposición. Lo único que Dios necesita es que digamos: ¿qué quieres que yo haga?
Y es simple la frase, pero requiere que estemos dispuestos realmente, que cuando nosotros expresemos esto delante de Dios, seamos conscientes y sinceros y de que realmente deseamos que Él cumpla su voluntad en nosotros. El Señor Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Que sea lo que tú dices, lo que tú quieres. Le está diciendo al Padre, lo que tú quieres, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Y nos da ejemplo de lo que nosotros también debemos hacer. Así que el Señor Jesús perdona los pecados de Saulo, perdona la persecución, perdona los asesinatos cometidos, perdona que los haya obligado a muchos a blasfemar, perdona eso y lo llama para que le sirva y lo levanta como apóstol. Lo levanta como apóstol. Cada vez que se presenta Pablo, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo. El Señor Jesús lo llamó para ser apóstol. Y nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y mucho del contenido del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Dios lo utilizó, Dios le había preparado, le había dado capacidades y habilidades, y él las estaba usando de manera incorrecta, pensando que lo hacía para servir a Dios, hasta que Dios se muestra a su vida y le hace ver que las cosas no son como él pensaba. Así que vamos a ver a un Saulo bien diferente, ya después con el nombre de Pablo. Siguiente diapositiva. Y aquí lo vamos a dejar. Versículos del 10 al 19, hermanos. Lo leo yo, síganlo. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aparece Ananías en este momento, y veamos a Dios en medio de todo. Dios se presenta en el camino a Saulo, le dice que debe de entrar. Cuando le pregunta Saulo: ¿qué hago? Entra a la ciudad, y entonces Dios le habla a Ananías y se encarga de enviar a Ananías: mira, ve, busca a este varón, él ha visto a alguien llamado Ananías, o sea tú, ve y ora por él. Y entonces es lógico el argumento de Ananías: Señor, este hombre anda persiguiendo a tu pueblo por todas partes, y se escucha que tiene autoridad de los principales de allá de Jerusalén, pues para llevar a los cristianos. El Señor habla y le dice: tú ve, ve. Y le revela algo que se lo pudo haber guardado el Señor, pero le revela a Ananías. Le dice: mira, yo he escogido a este hombre, es un instrumento para mí,
y lo voy a llevar a hablarle a los gentiles y lo voy a llevar a hablarle a reyes. Y a través del estudio de Hechos nos vamos a dar cuenta que eso sucede. Él termina hablando frente a las autoridades principales, aún en Roma, y dice, yo lo he escogido para esto. Y esto está duro, hermanos, porque dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya que, sin duda, sabemos que los apóstoles, pues, llegaron a sus días finales, pues, no muy en paz, ¿verdad? No muy en paz. Fue duro, pero lo cierto es que algo que vemos en Hechos de los Apóstoles es que el apóstol Pablo enfrenta muchas adversidades, y el Señor dice eso, le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de mí, que es necesario padecer, que viviendo de manera agradable ante los ojos del Señor, se van a enfrentar muchas dificultades, muchas adversidades, al punto de que en varias ocasiones a punto de morir, y, y no tan suavecitas, ¿verdad? No tan suavecitas, golpeado, golpeado difícil, duro, pero el Señor así lo había determinado. En todo ese tiempo, Dios sin duda lo fortaleció. Dios fortaleció a Pablo para enfrentar todas estas cosas. Y seguramente Pablo, porque lo hace al escribir en sus cartas, él da testimonio de lo que pasó y relata aquel día que se encuentra con el Señor Jesús. Y en esos relatos él dice, yo perseguía a la iglesia, yo perseguía a la iglesia. Y Pablo también dice, soy el menor, de todos soy el menor. No es que él se sintiera más. Todo esto que vimos al principio acerca de sus capacidades, él dice, lo tengo por poco, porque es mejor que hoy conozca a Cristo. Lo tengo por poco, porque esto es lo mejor, aunque implique padecer por causa del nombre de Cristo. Estoy seguro, hermanos, ya lo he comentado antes y lo menciono una vez más, estoy seguro que no hemos padecido a este punto, como vamos a leer con el apóstol Pablo. No hemos padecido. Así que tenemos todo lo necesario para seguir adelante y fortalecidos y viviendo en la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Y esto es solamente por un breve tiempo. Esto va a pasar pronto. Después de aquí nos vamos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie porque también vamos a ser despedidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están viendo la transmisión. Que el Señor les bendiga. Puestos de pie, hermanos, oramos. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, agradecidos contigo porque en esta noche sigues hablando a nuestras vidas y nos has recordado, Señor, la gracia que has derramado también en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque en un momento de nuestras vidas te presentaste como con Saulo y, Señor, nos hablaste a nuestro corazón y nos diste la oportunidad de encontrar en ti el perdón de nuestros pecados y nos ofreciste como regalo la salvación y la vida eterna. Nos hiciste hijos tuyos y has puesto tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Son muestras de tu gracia y sabemos, Dios, que así eres tú. Esta es tu justicia. No importa, no importa qué tan grande pensemos que pueda ser el pecado, cuando venimos arrepentidos a ti, cuando te entregamos toda nuestra vida, Señor, tú nos perdonas, nos limpias. Gracias, gracias por saber la obra que has hecho en nosotros. Encontramos en ti el descanso, Señor. Ciertamente,
Nuestra alma en otro tiempo no lograba identificar lo que le faltaba y buscaba paz y buscaba alegría y buscaba cosas vanas, creyendo que el corazón se llenaba con esas cosas. Pero Señor, ahora sabemos que eres tú el único que llenas ese espacio. Solo tú llenas ese vacío. Y estamos agradecidos contigo porque lo has llenado. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo nuestras vidas y que sigas hablando a nuestros corazones. Que nos lleves a ese punto de poder decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Conscientes de que estamos rindiendo nuestra voluntad delante de ti. Que no se trata de lo que nosotros queramos, sino de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Aquí están nuestras vidas. Úsalas como instrumentos en tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Por el tiempo de alabanza, por el tiempo de tu palabra, por el tiempo de estar también con nuestros hermanos. Te damos gracias por todas estas cosas. Gracias por la vida de nuestros hermanos que también están en casa siguiendo la transmisión. Señor, nos resta rogarte que sigas derramando tu bendición sobre todos nosotros y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.